Hola, hola, hola a los amantes de la ciencia y el conocimiento, de la filosofía, del saber en general. Bueno, déjenme decirle algo, porque el otro día estaba pensando yo en esto y digo, bueno, yo creo que hay una diferencia en cuanto... Ustedes saben que mi canal es pequeño, ¿no? Y yo siempre, bueno, un momento lo dejé bien claro, que tiene poca gente, pero tiene la gente que tiene que tener. Lo que sucede con esto es, señores, es que mi canal es de divulgación, porque yo quiero que el mensaje le llegue a la mayor cantidad de gente, no importa la preparación que tengan. O sea, le hago un contenido que pueda ser digerible, que pueda ser entendible. Ahora bien, esto no significa que tenga el mismo carácter de los canales de divulgación. O sea, yo he visto que, por ejemplo, la gente va a hablar de temas de física, de filosofía, lo que sea. Señores, lo que hacen es leer un texto que se encuentran en internet y preparan ese texto y lo leen como si fuera un noticiero leyendo el teleprompter, ¿no? Entonces da una información muy bonita. Los canales, verdad, que tienen muchos recursos, ¿no? Básicamente tecnológicos, ¿no? Y los grandes canales tienen equipo, tienen productores, tienen de todo. Y entonces es bien fácil, ¿no?, ver estas presentaciones, estos vídeos. Lo que pasa es que la inmensa mayoría del contenido, cuando se habla de divulgación, la persona que está divulgando no es el creador del contenido. Esa persona ha cogido el contenido, lo ha tomado de algún lado, entonces se los expone a ustedes. Es una cosa increíble como un canal que es absolutamente descriptivo, que te va a leer lo que está en Wikipedia o en otro lado cualquiera. Esos son los canales que tienen millones de seguidores. ¿Qué pasa con esto? Está bien que tengan tantos seguidores y está bien que sean canales divulgativos. Lo que me parece que no está bien es que una persona le esté leyendo la Wikipedia a otro y esos otros no hagan el mayor esfuerzo por interesarse en los temas, conocerlos un poquito más profundamente, cuestionárselos y entonces, bueno, buscar los vídeos que tengan que ver con esos temas. Si es un canal de divulgación de problemas filosóficos que están relacionados con la física, por ejemplo, pues sería bueno que la persona que está viendo el vídeo pues no se quede en un nivel tan elemental, ¿verdad? Es verdad que es divulgativo, es un primer acercamiento, pero deben diferenciar entre lo que es una persona que le está leyendo usted un contenido que lo ha tomado de otro lugar, que lo ha pedido prestado, a una persona que le trata de hacer potable, comprensible, un contenido que él mismo produjo. Estas son dos cosas bien diferentes. Con esto le quiero decir que mi canal es para la gente que no tiene preparación en filosofía, pero que sencillamente tiene sentido común, ¿verdad? Así se iba a llamar el canal inicialmente, sentido común. Y al propio tiempo es un canal para las personas que ya saben y que necesitan dar un paso más. Esa información la tienen porque han leído, porque han estudiado, porque se han graduado de física, de filosofía, de lo que sea. Y están buscando soluciones, ¿me entienden? También es para ellos. No es un canal para solamente de pura divulgación, pues yo no leo aquí nada. Yo no le leo a ustedes la Wikipedia, no le doy la definición de los conceptos. Por ejemplo, aparece uno por allá con un canal que dice, ¿qué es la fenomenología? Y te lee el concepto de fenomenología. Bueno, pero ven acá. De eso no se trata, ¿no? Por lo menos en mi canal, ¿no? En mi canal yo voy un poco más allá y siempre les digo qué es lo que no está resuelto y le problematizo las cosas y le doy solución. Por lo tanto, eso requiere, obviamente, quien más provecho saca de este canal es la persona que tiene ya una lectura anterior y ha más o menos procesado el contenido y tiene inquietudes, etcétera, etcétera. Obviamente ese es el más beneficiado. Esto incluye a los mismos filósofos, quiero decir, filósofos graduados, ¿no? Y los que están estudiando, los que se han graduado ya y los que tienen su doctorado, lo que sea que sea. Porque cuando hablamos de filosofía, aunque lo hagamos en los términos más simples del mundo, para el sentido común, pues estamos tocando temas que no están resueltos y temas que no lo van a encontrar la manera en que se presenta aquí, las soluciones que se dan, en ninguna Wikipedia, en ninguna internet del mundo, ¿ok? Así es que para que el que no me conoce, para que sepa más o menos de por dónde van los tiros con este canal y sepa aprovechar, ¿no?, de lo que se plantea. Hoy voy a un vídeo que hice algunas anotaciones aquí, en cuestiones de segundos,
porque quiero llevarle, ponerle un ejemplo de esto, por ejemplo, si quiero ejemplificarle lo que le estoy diciendo. Si yo pongo, ¿por qué se estancó la física? Bueno, ya en primer lugar yo tengo que decir por qué. Tengo que contestar esa pregunta, la tengo que contestar yo. No la puede contestar otro, no la puedo buscar. ¿Cómo yo haría este vídeo? Bueno, ¿por qué se estancó la física? Voy a Google y busco, ¿por qué se estancó la física? Entonces lo que yo leo ahí, hago un remiendo, corto un pedacito aquí, un pedacito de ahí, se lo pongo en el vídeo. Bueno, señores, pero el que está viendo el canal puede hacer eso por sí mismo, ¿verdad? Entonces, la persona que quiere ir más allá de eso y encontrar otro tipo de explicación que le sea más sugerente o al menos le brinde una posibilidad de explicación, pues para eso estaría el canal. Yo este vídeo de hoy solamente a modo de ejemplo, cómo ejemplificar esto de la forma más sencilla, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo yo contestaría esta pregunta? ¿Por qué se estancó la física? En primer lugar me iría ¿a dónde? A los inicios, ¿no? Me iría a Galileo, me iría al relativismo, porque yo considero que uno de los puntos básicos en esta situación a que ha llegado la física contemporánea, que obviamente está estancada, no es un secreto para nadie, pues el error viene de atrás y viene del mismo concepto de relativismo, ¿no? ¿Esto quién lo inventó? Galileo Galilei fue el que introdujo la física relativista. Recuerden que el relativismo pasó a la cultura. Eso es una conversación que tenemos presente, porque allí en la cultura, aparte de ser un elemento de estancamiento, hizo un daño horroroso. Y eso es cosa que tenemos pendiente cuando hablemos de otros temas, de la antropología, de lo que sea. Bueno, básicamente de antropología, de cultura. Cuando un día salgamos a estos terrenos, pues ustedes verán el daño que ha causado el relativismo en el ámbito de la cultura y de otras ciencias, como por ejemplo la antropología, que fue de donde surgió, donde él encarnó primero ese ideal, ¿no? En la antropología. Entonces, bueno, ese ideal no, este vicio. Entonces le decía, el relativismo no es una cosa buena, para mí no lo es. El que crea que es algo bueno, pues ahí tienen los comentarios para que se desarrolle y esgrima su tesis y la fundamente. Todos son bienvenidos, todos los puntos de vista. No, repito siempre, no porque yo sea una persona que se deja llevar por los últimos, o sea, por la retórica al uso, ¿no? Que todo el mundo quiere ser más inclusivo que nadie, no, a mí eso no me interesa. Sencillamente porque es sentido común. Todo el mundo tiene su derecho a expresar ahí lo que le venga en gana, ¿ok? Y punto, se acabó, ya, más nada. No hay que ir más allá a buscar una justificación ideológica detrás de eso, de bueno, ¿qué dirán si me están migrando? Déjame justificar más aquí, porque la gente de hoy, y permíteme esta disquisición, cuando dice algo que suena un poquito mal, enseguida dice, bueno, va y se justifica ante quién, ante el Tribunal de la Corrección Política. Bueno, aquí todos son bienvenidos, esto es inclusivo, no sé qué, cualquier tipo de cosa de esa. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero fíjense bien, cuando la gente dice algo siempre le queda un signito de interrogación y dice, déjame remarcar aquí, déjame hacer énfasis en este punto, ¿no? Para que se vea mi inclusivismo, mi democracia. Yo estoy más allá de eso. Aquí todo el mundo está bienvenido, lo demás no me interesa, lo que la gente pueda pensar de eso, ¿ok? Y están bienvenidos simplemente porque es sentido común y porque obviamente somos más allá de la corrección política, antes de ella y después de ella, pues somos personas que creemos en la libertad individual ante todo. Sin esa no hay democracia ninguna, ¿ok? Y obviamente queremos la democracia sobre la base de las libertades individuales. Esas son las importantes. Y solamente se sustenta la democracia cuando ese otro punto es una realidad. Mientras no sea una realidad política, no hay democracia. Tengo un vídeo acerca de mi último vídeo justamente se llama La democracia represiva en los Estados Unidos. Vean ese vídeo, el último que yo subí. Entonces vamos a regresar al tema, ¿verdad? Vamos a regresar al tema. Y yo les decía que la primera razón por la cual la física se estanca es por el relativismo, porque sencillamente, señores, ustedes depende cómo lo vean, o sea, el punto de vista común, por donde todo el mundo va, se montan todos en el mismo tren. Oh, Galileo matematizó la física, Dios mío. A ver, déjeme bajar esto. Galileo matematizó la física, ¿verdad? Y entonces le aportó esa cientificidad. Pero junto con esa matematización vino también el relativismo, que fue bastante dañino.
¿Y qué pasa con esto? Si nosotros nos metemos dentro de este modo de pensar, específicamente en el caso de Galileo, pues ya no podía explicar el movimiento. La primera deficiencia que tiene el relativismo es que no explica el movimiento de los cuerpos, señores, para lo cual estuvo concebido. Eso es increíble. Se concibió específicamente para explicar el movimiento de los cuerpos y no lo explicó. Entonces, otra de las razones de estos males del relativismo, específicamente en la física, fue que privó al reposo de sentido físico. Esta es una de las causas al propio tiempo que no lo deja entender qué es el movimiento, al privar al reposo de sentido físico. El reposo no tiene sentido físico en la comprensión relativista desde el momento en que todos los sistemas están en movimiento relativo uno respecto de otro. Por lo tanto, esa relatividad del reposo mismo lo hace indistinguible del movimiento, que también es relativo. En dos palabras, no se entendió lo que es el movimiento como una realidad y como concepto, que bueno, hegelianamente hablando, recuérdense que yo soy hegeliano, entre comillas, sí, me eduqué en esa filosofía, y o sea, el concepto es el grado más alto que la realidad puede alcanzar en ese sentido. O sea, que cuando se divide realidad y movimiento no aplica para el caso de Hegel, que es muy, muy distinto, ¿no?, al pensamiento hegeliano, que es muy específico, ¿no? Pero bueno, hablando comúnmente para el resto de los mortales, pues no pudo explicar el movimiento, no pudo explicar el propio reposo, ¿ok? Y ya eso venía lastrado. Imagínense ustedes que la física relativista es básica, la galileana básicamente es la interpretación, la explicación del movimiento, y no lo logró, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí un gran problema. No sabemos qué es el movimiento y no sabemos qué es el reposo. Por lo tanto, ¿a dónde vamos a ir con esos pies de barro que tenemos, ¿no?, que son los fundamentos? Ahora, el precio a pagar por esta incomprensión de la naturaleza del movimiento y el reposo fue justamente el concepto de trayectoria. Esto es una prueba de que no se entendió qué era el movimiento. Para la física relativista, el movimiento no es más que una serie de estados de reposo, de lo que realmente son posiciones estáticas. Es una serie de posiciones estáticas. Es lo que se conoce como trayecto recorrido. En todo momento, recuerden las paradojas de Zenón, ese cuerpo en movimiento está en reposo, y lo describimos así, como una serie de estados de reposo. No hay movimiento ahí, y por lo tanto el concepto de trayectoria dinámica no describe el movimiento, sino el reposo. Fíjense ustedes qué cosa, el reposo. Se supone que la física relativista es una física del movimiento, y en realidad fue una física del reposo, aún sin saberlo. O sea que estamos desnudos en este punto tan crucial para la física, estamos desnudos, y con estos fundamentos tan endebles, ¿cómo vamos a entender la mecánica cuántica? Es la pregunta, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de un cuadro semejante, recuerden que se lo voy desglosando de manera general, no había relación entre la masa y el reposo. Naturalmente, esa relación no existía. No había relación ninguna. Bueno, la masa es una cosa y el reposo es otra, ¿no? Entonces, esto nos lleva directamente a esta relación, que fue otra de las deficiencias que tuvo, el no establecer esa relación entre masa y reposo. La relación del reposo y la masa, que después le voy a hablar un poquito de ella, al propio tiempo nos deja, una vez que nosotros no tenemos idea de cuál es la relación que hay entre la masa y reposo. De hecho, no sabemos lo que es reposo, y de hecho no podemos explicar el origen de la masa. Fíjense lo desnudo que estamos, y van avanzando los siglos, y entonces en esta situación en la que estamos, pues sencillamente la física se ha quedado sin potencial interpretativo, se ha quedado sin herramientas hermenéuticas, ¿verdad? Sin esas herramientas, ese potencial ese potencial cognitivo, ¿no?, o interpretativo, para enfrentar el reto de nuevos conceptos que van a surgir, como son los conceptos de probabilidad, el concepto de colapso mismo, que ustedes saben, de la función de onda, el concepto de superposición, de paquetes de onda, etcétera, etcétera. Esto no lo podemos explicar dentro de este cuadro, que viene tan deficiente ya. Y obviamente lo que le explica a ustedes, que sería uno de los momentos que más lastra la física anterior, que es el mismo concepto de
trayectoria dinámica que al considerarse como una secuencia o como una serie de estados de reposo, pues nos mete de lleno en un ideal determinista. Y dentro de ese ideal determinista, donde las cosas están con toda la exactitud requerida del mundo, están localizadas en espacio y tiempo, conformando esa trayectoria dinámica. Es decir, que en cada momento de tiempo el cuerpo ocupa una posición completamente determinada en el espacio, y ese determinismo es posible gracias a que estamos reproduciendo una serie de estados de reposo. Dado que el cuerpo está en reposo, pues podemos verlo desde la óptica determinista. Podemos hablar de exactitud en la localización porque realmente los cuerpos están en reposo. ¿Okay? Y es una serie que constituimos con estados de reposo. No hay movimiento. Es lo que denunció Zenón con sus paradojas, particularmente con la flecha en vuelo. Ahí no hay movimiento. Entonces, imagínense llegar a este punto ante el tema de la mecánica cuántica que aparece. Como no tenemos modo alguno de entender lo que está promoviendo la mecánica cuántica cuando explota el fenómeno cuántico y salen todas estas cosas de probabilidad, indeterminismo, etcétera, etcétera. Y tú dices, pero bueno, ¿qué pasó aquí? El concepto mismo de trayectoria colapsa. Obviamente tiene que colapsar. Los físicos se dieron cuenta que el movimiento de los cuerpos microscópicos carecen de trayectoria. No se puede hablar de trayectoria, así como se hacía en el estilo cuántico. Pero nadie sabe por qué. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no podemos hablar de trayectoria en el mundo cuántico? Los cuerpos carecen de trayectoria. Qué cosa tan rara esa. Carecen de trayectoria porque sencillamente estos cuerpos con los que estamos lidiando nosotros están en movimiento y no pueden no estar en reposo. No hay manera de hacer eso sin que eso entrañe toda una hecatombe que después la vamos a entender como colapso de la función de onda. Esa hecatombe, que es un paso que se haga, todavía no entendemos, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Las partículas aparecen. ¿Y cómo aparecen? ¿Y por qué? No sabemos nada. ¿Entiendes? Entonces, eso obviamente nos quedamos sin herramienta para entender el mundo cuántico. Y ahora, ¿por qué? Esto no significa todavía un estancamiento. ¿Por qué además de que no tenemos herramienta para entender el mundo cuántico, no entendemos el mundo clásico? Porque todas estas idealizaciones que nosotros seguimos y nos creímos resultaron ser a la postre un acercamiento, para decirlo de la manera mejor. Acercamiento en el cual sabemos que no hay tal determinismo, a menos que usted la realidad la convierta sencillamente en proyecciones de conocimiento, a menos que usted en lugar de tener que ver con el movimiento real, tenga que ver con el reposo, se apague todos esos precios tan caros, ¿verdad? A menos que eso suceda. Por lo tanto, estamos en una situación tremenda donde la mecánica clásica o sea, es un simple acercamiento a la realidad, que podemos considerarlo como especies de idealizaciones que tienen su peculiar carácter de realidad, pero que siempre y cuando usted no se olvide de que son idealizaciones y no quiera otorgarle a eso más de lo que eso lleva y más de lo que eso es, ¿verdad? Son un tipo de realidad de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero al confundir, como decía Hegel, el concepto hegeliano de realidad real, confundirlo con estas idealizaciones, entonces obviamente, ¿qué física es la que estamos haciendo? Estamos muy mal, ¿no? Entonces hemos llegado a ese punto, ¿no? Ahora vamos a retroceder para que entiendan esto, vamos para atrás. Ya estas son, a grandes rasgos, fallas que están en los fundamentos de la física. Y entonces vamos a recorrerlo de nuevo, pero desde otra perspectiva, de la perspectiva que busca solución, ¿no? ¿Qué pasa? El principio de Galileo, desde el primer momento cuando Galileo anunció su principio, él introdujo un giro lingüístico muy interesante, que es el como si. Galileo dijo, hablando del principio de la relatividad, dijo, con ningún experimento mecánico que realicemos dentro de un sistema móvil, vamos a determinar su movimiento, porque todo transcurre, todo sucede como si el sistema, oigan bien, como si el sistema estuviera en reposo. O sea, Galileo no puede distinguir el movimiento del reposo. Mala por Galileo, porque debía saberlo, pero no lo pudo hacer. Y erigió esa falta de conocimiento en un principio general de la física, para no decir universal. Entonces, como si había que extirparlo de la ecuación.
O sea, para no confundir, del principio, de la enunciación del principio de Galileo. Había que decir sencillamente, había que optar por el reposo del sistema. O sea, que no ocurren como si el sistema estuviera en reposo, sino que no podemos detectar el movimiento por una simple razón, porque el sistema no se mueve, no está en movimiento. Eso es la vía más corta y más acorde con el sentido común. Lo otro ya entrañaba empezarse a inventar un montón de sistemas virtuales, o sea, sistemas en los cuales no hay un físico real medidor, sino un físico supuesto que mira desde allá, ¿verdad? Y esto, ¿a dónde nos llevó? Obviamente a la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Y con qué precio? Con el precio lógico que sabíamos que íbamos a pagar, con el precio de las grandes idealizaciones que constituyen los experimentos mentales que Einstein introdujo en la física. Así que el relativismo de Galileo, que en una primera instancia parece un paso positivo hablando de la matematización de la física, en realidad eso no es totalmente cierto. Es una geometrización de la física, donde fue a parar Galileo. O sea, lo que llegó a Einstein, ¿verdad? Fue ese impulso relativista que geometrizó la física, y ya no matematizó, geometrizó, que era el final lógico de aquel impulso relativista, y la llenó ¿de qué? De experimentos mentales. Ahí nos fuimos alejando nosotros de la realidad actual, vamos a decir, de la realidad que uno percibe y en la cual uno vive, del espacio-tiempo real, que acuérdense que mi concepción es acto virtual, ¿verdad? La realidad. Entonces vamos a decir que del espacio-tiempo actual, con el que nosotros participamos y no inteligimos, que está bien que usted intelija o que usted hable del espacio de 11 dimensiones de Calabi-Yau, ese de la teoría de cuerdas. Está muy bien si tiene 11 dimensiones, lo que usted quiera, y que si están enrolladas, está muy bien. Pero ese espacio no lo percibe ningún ser humano. No es en el espacio en que nosotros vivimos. Entonces nos fuimos alejando del espacio de naturaleza actual, en el cual participamos y no inteligimos, a diferencia del otro, de la teoría de cuerdas, ¿verdad? Y llenándonos obviamente de idealizaciones y de sistemas en los cuales no participa ningún físico, y construyendo desde esa dualidad de sistemas, uno actual y virtual el otro, confundiendo la dimensión real de cada uno de ellos, que es diferente, identificándolo, y esa identificación de un sistema actual con uno virtual, o más bien de uno virtual con uno actual, el hecho de hacer pasar los sistemas virtuales como sistemas actuales, hizo posible la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces, tendríamos que volver a los inicios y arreglar el como si de Galileo. No es que los sistemas sí están en reposo, y por lo tanto, y claro que las cosas tienen que comportarse, los experimentos mecánicos, tener ese comportamiento, porque sencillamente el sistema sí lo está. Ahora, el reto ¿cuál es? Explicar y entender el reposo, es lo que tiene que haber hecho tú, Galileo, y no inventarte eso para salir de la verdadera dificultad. No, es como si estuvieran en reposo, ya, no tienes que explicar lo que realmente está sucediendo, que es un sistema estático, ¿ok? Y eso es lo difícil de explicar. Ese paso es muy audaz y había que tener valor para darlo, ¿no? Y no salirse por la vía del relativismo y después de los diferentes sistemas que son necesarios agregar a la descripción física, porque sin la virtualidad de esos sistemas donde nadie está midiendo allí, ¿verdad? Ningún físico vivo, pues sencillamente la teoría relativista no es posible. Tienen que estar correlacionados los sistemas, si no, esa teoría no sirve. Entonces, como les decía, esto significa también que tendríamos que salir a un nuevo concepto de trayectoria, y en la física cuántica, como ya les dije, los cuerpos se entiende que los cuerpos subatómicos carecen de trayectoria, pero eso no es del todo exacto. Es que la trayectoria cuántica y ultracuántica son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando, en sentido clásico de trayectoria, de una serie de estados de reposo, y eso no es lo que se observa en el mundo cuántico, donde hay partículas que no pueden estar en reposo. Entonces, necesitamos un nuevo concepto de trayectoria para que la física siga avanzando. ¿Okay? Necesitamos limpiarnos
del relativismo, necesitamos un nuevo concepto de trayectoria, necesitamos establecer la relación de la masa con el reposo que se quedó sin comprender en el esquema clásico, ¿verdad? Y en este sentido es interesante el paso que hay que dar, tiene que ser muy audaz también, de lo contrario no podemos saltar esta dificultad de la relación del reposo y la masa. Una vez que nosotros aceptamos que el reposo tiene sentido físico, que es una realidad física, pues necesitamos establecer esta relación de masa y reposo. Y desde mi punto de vista no hay mejor manera de hacerlo que entender el reposo como localización. Este concepto es importantísimo. Siempre que hay localización y hay exactitud en la descripción, hay reposo para el sistema que estamos describiendo. ¿Ok? Y eso en otros vídeos yo lo he desarrollado, por lo tanto, como dije que este vídeo era bien general, estoy pasando con bota de 7 leguas por aquí para no perder el hilo, ¿no? Debemos establecer la relación de la masa con el reposo y lo vamos a establecer a través del concepto de localización, que dicho como debe ser, es a través del concepto de interacción. Allí donde hay interacción hay masa y hay también localización y también reposo. Esa es la verdadera relación que existe entre masa y reposo. Solo la masa se da en las interacciones, solamente. Y una localización de un cuerpo, ya sea de un macrocuerpo o un microcuerpo, cuando el cuerpo pasa por las rendijas, ¿verdad? En el experimento cuántico de la doble rendija ese que nadie entiende, cuando se interactúa con el cuerpo, cuando se pone el detector y hay interacción entre el detector y la partícula, hay localización, hay reposo, entiendan bien, y al propio tiempo hay masa. Por eso es que una partícula que está en un estado cuántico de probabilidad se materializa cuando interactúa con el detector. Porque hay que entender esa relación entre masa, interacción, localización y reposo. ¿Ok? Siempre que un cuerpo está localizado, nosotros podemos hablar de que ese cuerpo está en reposo. Es lo que Galileo no podía explicar allá, entiendan, el principio de Galileo. Fíjense, tienen que hacer ese acto de abstracción. Si ustedes logran establecer la relación de la masa con el reposo y con sobre la base del concepto de interacción, localización, ustedes van a entender todo lo que necesitan entender de la física. Todo el problema, en términos de rebasar la dificultad. Pero tienen que establecer eso. Eso es esencial. ¿Ok? Y eso, obviamente, esta relación que hay, o correlación tan estrecha entre masa, reposo, localización, interacción, pues nos va a llevar directamente al concepto de probabilidad, que no es explicable de otra manera. ¿Entienden? Ahora la pregunta es, ¿pero probabilidad de qué? Obviamente probabilidad de reposo, porque hay probabilidad de reposo, quiere decir que ese cuerpo que se está midiendo está en un estado de ausencia de reposo. No voy a decir todavía movimiento para entender el movimiento más hegelianamente, como yo lo entiendo, como unidad de reposo y ausencia de reposo. O sea, el movimiento abarca los dos momentos. Eso yo lo explico en el libro que publiqué en 2000. Que es mi interpretación, ¿verdad? Esto de movimiento como unidad de reposo y ausencia de reposo. Y entonces, por eso no quiero decir todavía movimiento. Quiero decir que es probabilidad de que de reposo. Por lo tanto, cuando el reposo es solamente probable, lo que queremos describir está en un estado en el que todavía no se ha materializado, no se ha individualizado, no se ha manifestado de manera puntual, porque tampoco hemos interactuado con él. Y si eso sucediera, pues entonces va a haber geometrización, va a haber materialización y va a aparecer la masa. ¿Entiendes? Y vamos a poder describir eso desde el ángulo, vamos a decir, espacial, no temporal. Quiere decir que, ¿de qué se trata? De la probabilidad de reposo. Si lo ven así, señores, la mecánica cuántica y la mecánica clásica no hay ninguna contradicción entre ellas, absolutamente ninguna. Lo que había que entender la otra en términos cuánticos, más bien, ¿no? Entonces, obviamente todo esto nos va a llevar a que la ausencia de reposo implica, que es lo que nosotros constatamos en el concepto de probabilidad cuántica. Recuerden que el cuadrado del módulo de la función de onda lo que mide en dos palabras es la probabilidad de que una partícula
se manifieste dentro de lo que es un volumen determinado que la partícula adquiera coordenadas. Y la partícula adquiere coordenadas cuando nosotros de algún modo u otro interactuamos con ella. Ella es esa superposición de probabilidades colapsa, la partícula se individualiza y se manifiesta como un sólido. ¿Qué quiere decir eso? Que adquiere masa. Solamente en la interacción. Ahora, no se olviden, interacción, masa, reposo. Llévenlo juntos, para que entiendan. Entonces, esa ausencia de reposo naturalmente va a implicar la desmaterialización. Si lo vemos al revés, la ausencia de reposo implica desmaterialización y al propio tiempo el cuadro impulso energético. O sea, estamos mediante la ausencia de reposo, nosotros tenemos que ver con un cuadro de impulso energético y tenemos que hablar de desmaterialización. No sé si entienden eso, es la otra parte, la otra cara de la moneda de lo que es el movimiento, ¿no? Y cuando nosotros ponemos eso, que lo entendemos de una forma que es tan sencillito todo y tan acorde con la propia mecánica clásica que debe ser leída en estos términos y no al revés, entonces el principio de Heisenberg cae por su propio peso. Estamos delante del principio de Heisenberg. Cuando nosotros nosotros podemos hacer experimentos en los cuales podemos detectar con toda la exactitud requerida la posición de la partícula, pero entonces el impulso se nos indetermina. Quiere decir, el cuadro impulso energético no se indetermina y no tenemos acceso a una descripción en términos impulso energético. Ahora, nosotros podemos hacer experimentos para describir la partícula desde el ángulo de impulso energético, pero entonces eso significa que si nosotros, por ejemplo, determinamos con toda la exactitud requerida que podemos hacerlo la velocidad de una partícula, entonces su cuadro espacial, vamos a decir, o sea, la posición de la partícula se hace indeterminada. Eso, obviamente, si ustedes van siguiendo el hilo de lo que yo les he explicado, esto es una conclusión que se cae por su propio peso. Tiene que ser así, no de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos describiéndolo desde el ángulo, vamos a decir, espacial, no metan el tiempo en esto, que no es lo que la física ha llamado tiempo, es otro de sus grandes errores, no es tal. Nunca ha entendido que cosa es el tiempo. Entonces, desde la perspectiva de la descripción de la posición, nosotros estamos hablando de reposo, en el principio de Heisenberg. Y desde la perspectiva de la descripción de la velocidad, estamos hablando de ausencia de reposo. O sea, hay algo que se mueve, pero que no está en ningún lugar. Vamos a decirlo así. Y desde la perspectiva de localización, o sea, de tener una descripción exacta en términos de posición, pues sencillamente hay algo que existe, pero que no se mueve. El principio de Heisenberg lo que nos está diciendo es que son complementarios estos momentos, estos cuadros, y para poder tener que ver con el movimiento real de una partícula, tenemos que tenerlos los dos, pero los dos se excluyen. Ese juego de que los dos se excluyen y al propio tiempo se presuponen, pues está expresando justamente la naturaleza del movimiento, por fin, como Hegel lo concibió, como transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Lo que está en la base del principio de Heisenberg, en dos palabras, es el hecho de que solo en el movimiento el espacio y el tiempo son reales, de que lo único verdadero es el movimiento y el espacio y el tiempo son momentos del movimiento. No son los interesantes. Aquí lo interesante es el fenómeno del movimiento que los engloba a ambos en una dialéctica de superposición y exclusión. O sea, para poder describir el movimiento de un cuerpo, ambas cosas tienen que estar presentes, pero ambas se excluyen. Por eso Hegel dice que el movimiento es transición del espacio al tiempo y viceversa, porque es la única manera en que dos cosas excluyentes pueden estar juntos, como transición. Y eso es lo que está en la base del principio de Heisenberg. Si ustedes vienen el vídeo para atrás, van a ver la lógica y la coherencia de todo esto, que no ha pasado absolutamente nada, y la física se estancó porque quiso. Entonces, este principio de Heisenberg al propio tiempo, vamos a otro paso más, justifica y exige un nuevo concepto de trayectoria, como la que estamos diciendo ahora que Hegel concibió. El nuevo concepto de trayectoria no puede ser una serie de puntos inmóviles, de posiciones fijas en el espacio. Tiene que ser una trayectoria que signifique y que implique la transición del tiempo al espacio y del espacio al tiempo, en el entendido que cuando un cuerpo se encuentra determinado espacialmente, pues nosotros tenemos que hablar de reposo, tenemos que hablar de masa y tenemos que
poner como detrás en un segundo plano o privarnos de una descripción en términos digamos energéticos, en que podamos hablar de su velocidad, en que podamos hablar de ausencia de reposo y por lo tanto en que podamos hablar en términos ondulatorios, porque la primera es una descripción corpuscular y entraña consigo el reposo, lleva consigo también la masa y las localizaciones y los determinismos, ¿entiendes? Pero la otra lleva todo lo contrario, la ausencia de geometría, la ausencia de materialidad, la ausencia de masa, vamos a decir, la energía, el concepto de energía, más bien es una descripción desde el punto de vista energético, sin masa, y al propio tiempo entender que las dos son necesarias para poder entender el fenómeno del movimiento, ¿ok? Entonces, esa transición del espacio-tiempo y el tiempo al espacio es justamente lo que Hegel llamó movimiento. Por lo tanto, tendríamos un concepto de trayectoria dinámica en que los cuerpos se localizan y se indeterminan al propio tiempo y que van del tiempo al espacio y del espacio al tiempo. Cuando están espacialmente descritos, como digo, cuando están tempóricamente descrito, que es como yo lo llamo, pues sencillamente ahí no podemos hablar de masa, ahí no podemos hablar de localización, no podemos hablar de nada, porque el cuerpo sencillamente es ese corpúsculo es una onda, en este caso cuántico mecánico, de probabilidad de ¿qué? De localización espacial, de que el cuerpo vaya a tener coordenadas, de que el cuerpo vaya a aparecer como un sólido con propiedades geométricas, etcétera, etcétera. Es la posibilidad de la masa de los cuerpos mismos. Entonces, este punto 3, el anterior, nos lleva directamente, el punto completo, quiero decir, vamos a regresar al anterior, que dice que a su vez se deducía del 2, ¿no? ¿Probabilidad de qué? Probabilidad de reposo, ¿verdad? Ausencia de reposo implica desmaterialización, desgeometrización y al propio tiempo implica un cuadro, la existencia de un cuadro de impulso energético, ¿ok? Y en un paso más el principio de Heisenberg, que a su vez justificaría la necesidad de un nuevo concepto de trayectoria dinámica. Entonces, todo ese punto completo nos lleva ya al último paso, que sería el colapso de la función de onda como explicación del origen de la masa, señores, sustentado además por la consideración del reposo como realidad física y de la localización como interacción actual. Por tanto, recogemos toda esta relación que había hablado de todos estos conceptos y lo vamos a ver cómo se manifiestan en el colapso de la función de onda. Recuperando esos conceptos, la relación de masa, de reposo, de interacción y localización, etcétera, etcétera, pues nosotros vamos a entender por qué colapsa la función de onda, como un paso más lógico necesario que se deduce de ahí. Y ustedes saben que el tema del colapso de la función de onda viene por el hecho de que no es que el cuerpo ni siquiera esté en un lugar que nosotros no sabemos, sino que el cuerpo se materializa una vez que entra en interacción con el detector. O sea que no es que existía antes. Antes existe, la gente dice, bueno, existe en un estado de probabilidad cuántica. ¿Probabilidad de qué? Entiende, probabilidad de localización, de que el cuerpo cobre geometría, de que se manifieste por una acción puntual como un sólido, es decir, que devenga al cuerpo una cosa que anteriormente, sencillamente, para que entiendan que no hay contradicción ninguna aquí, anteriormente era sencillamente onda. Onda. Y esto es lo que nos faltaba. Ahora, ¿ondas de qué? Ondas de tiempo. Ondas de tiempo. Y entonces, él pues se espacializa, vamos a decirlo así, cobra geometría, se deviene sólido, no porque antes existía, no existía como una onda de probabilidad, porque significa que sencillamente tiene matemáticamente la misma probabilidad de manifestarse dentro de un volumen espacial, en cualquier punto del volumen. Nosotros lo que sabemos es la probabilidad, para tener la exactitud tendríamos que interactuar con él. O el detector, vamos a decirlo así, tendría que interactuar con ese cuerpo y eso ya con eso que va a ser un cuerpo, una vez la interacción se produzca, y ahí va a aparecer la masa, ¿verdad? Y vamos a tener localización y vamos a tener interacción. ¿Qué les parece? Entonces, dije el colapso como de la función de onda como la explicación del origen de la masa, sustentada además por la consideración del reposo como realidad física, porque el reposo tiene que tener realidad física, cosa que le faltó a toda la física clásica, y relativista, o sea, todo el relativismo,
que el relativismo fue la privación de la realidad física del reposo, lo desterró, lo identificó con el movimiento relativo ese y el reposo perdió su naturaleza física, ¿no? Nosotros aquí lo estamos recuperando de una manera que es tan importante que sin él la mecánica cuántica no es concebible como realidad física. Ese reposo existe, tiene que ser comprendido y tiene que ser descrito, ¿ok? Entonces le decía como localización como interacción actual, ¿okay? Esas interacciones actuales sustentan todo este tema del colapso de la función de onda. Por lo tanto, en otras palabras, si van a mis vídeos anteriores y recuperan parte de ellos, que son muchos, hay más de 100 vídeos ahí, pero bueno, los que tengan que ver estrictamente con el tema de la física, pues verán que sin el concepto de lo acto virtual, de que hay sistemas virtuales y sistemas actuales, hay que respetar y entender esa naturaleza, que son diferentes, que no podemos mezclarlo como hizo el relativismo. El relativismo es posible sencillamente porque no distingue entre sistema actual y sistema virtual, que todos los sistemas son iguales. Entonces aparecen todas las paradojas relativistas, todas las locuras esas, que solamente existen en sistemas virtuales. De manera actual nunca van a tener lugar. Entonces, cuando no se respeta eso, cuando no se entiende la realidad como una configuración acto virtual, pues obviamente la física sin eso no puede abandonar este estado de parálisis, para hablar hegelianamente, ¿no? No podría salir de su estado de parálisis. El paso tiene que darlo en el entendido que tiene que reconocer que la realidad es una configuración acto virtual, que hay realidades de conocimiento que viven en el ámbito del conocimiento como todo experimento mental. Eso no quiere decir que no sean reales, pero tienen otra naturaleza. Su realidad tiene otra naturaleza que es la virtual. Entonces, sin esto, señores, no podemos entender la física ni podemos explicar nada. O sea, entenderlo como debemos entenderlo, ¿no? Y no como se ha quedado ahora, que sencillamente no se llega al meollo del asunto. Aquí los dejo, creo que se me ha extendido más de la cuenta, como siempre, pero creo que he cumplido el objetivo. De una manera bien general, somera y entendible para todo el mundo, explicarles por qué se estancó la física y cómo puede ella salir de ese estado de parálisis. Nos vemos. Gracias por ver el vídeo y si son tan amables, pues denle like o suscríbanse o al menos compartan el vídeo. Hasta la próxima.